El municipio habilita canales para el pago de impuesto predial, urbano y rural. Puedes efectuar el pago de manera virtual desde el 1 de enero del 2024 a través del siguiente proceso. Consulta el valor a pagar en el portal de servicios en línea de la página web www.guayaquil.gov.es. Escoge la opción Impuesto Predial. Digita el código catastral correspondiente a tu predio. Realiza el pago a través de la institución financiera de tu preferencia o corresponsales no bancarios. Puedes pagar en efectivo a través de cheques certificados, tarjeta de débito o crédito. En caso de pago electrónico, el recibo estará disponible luego de 48 horas laborables ingresando a www.guayaquil.gov.es, opción Recibo electrónico de pago. Si realizas tu pago de manera presencial, puedes hacerlo desde el martes 2 de enero del 2024, acercándote a cualquiera de las 20 ventanillas que serán habilitadas en el edificio municipal o en cualquiera de los 4 kioscos digitales de atención. Recuerda que los kioscos solo aceptan tarjetas de crédito. Puedes acercarte al bloque 1 en Malecón y Clemente Ballén o al bloque 3 ubicado en 10 de agosto y Pichincha, el cual será destinado especialmente para personas con discapacidad y adultos mayores. Si pagas antes del 15 de enero del 2024, tendrás un beneficio del 10% de descuento. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. En el país está muy complicada y mucho más con la declaratoria de conflicto interno armado. Por eso el gobierno busca fuentes de financiamiento. Una de ellas es el establecimiento en el 15% del impuesto al valor agregado. ¿Qué posibilidades tiene de que esto ocurra en la Asamblea y sea aprobado? Se lo preguntamos a Jonathan Parra, quien es asambleísta por Guayas, por ADN, precisamente el movimiento que llevó a la presidencia a Daniel Noboa. Abogado Parra, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, queridos amigos. Un saludo a todos y a todos los que nos están siguiendo en este medio de comunicación. En efecto, nosotros tenemos mucha confianza de que todos los políticos han dejado esa politiquería, la rivalidad, el populismo, y que nos estamos uniendo porque hay un momento muy difícil en el país. ¿Se acuerdan cuando yo inicié la campaña? Se los digo a ustedes, yo sueño con un bloque de 137 asambleístas, porque esto no se trata de revanchas políticas en este momento. Después nos vemos en la campaña en diciembre del 2024, para luego la presidencia de asamblea. Pero hoy hay un enemigo en común, como yo les mencionaba, que mataba periodistas, académicos, docentes, políticos, amas de casa, trabajadores, niños inocentes. Y ahí vemos las cifras cuando estamos enfrentando una guerra peor que las que hemos tenido en un conflicto bélico con algún país vecino, o peor que las que tuvimos del terremoto, que lamentablemente perdimos más de 600 hermanos ecuatorianos en Manabí, en Esmeraldas y también en Guayaquil, lo del paso de nivel. Yo quiero mandar un mensaje muy fuerte a esta clase política de que no se trata de hacer un populismo o decir no quiero o esto afecta a tal sector sin las cifras. Es como las mentiras que se decían del TLC. Yo soy un hombre técnico, político y no politiquero. Voy a la verdad. Cuando hablamos de subir 3 puntos porcentuales, no estamos hablando de algo que va a afectar, hablemos claro, no afecta a la clase media y a las personas de escasos recursos, porque mi familia, y todas las familias ecuatorianas que somos clase media y que salimos a los mercados o a los supermercados o a esos supermercados que hay hasta en el zaguán de tu casa, que ahora los encuentras en todos lados, eh, no te va a subir ni el queso, ni el huevo, ni el arroz, ni la leche, ni la carne, ni el pollo, la chucuzuela, lo que no va a subir lo de primera necesidad que tenemos las familias ecuatorianas cuando vamos a comprar. Pero es discutible, y esta ley no está escrita en piedra. Nosotros podemos conversar sobre otras posibilidades que han mencionado también otras bancadas, pero esto ni siquiera se compara con lo que pasó en el terremoto. En el terremoto sabemos que se afectaron 2 provincias, sabemos que hubo un problema aproximadamente que se necesitaba 3.000 millones de dólares, subieron el IVA, le cobraron un día de sueldo al sector privado, al sector Asambleísta Parra, público. perdón que le interrumpa, pero usted dice que no se sube el precio de los productos. Sin embargo, este país tiene una larga historia, y usted también lo sabe, a pesar de ser un político joven, que cada vez que hay incremento en algún impuesto es la excusa perfecta para que los transportistas digan están caras todas las cosas y por lo tanto ese tipo de aumento tiene que llegar hacia los productos y el que sufre es el pueblo.
Mira, por eso es que nosotros como oficialismo, el presidente nos ha demostrado tener pantalones, a diferencia de otros políticos que prefieren sentarse en las piernas de todos para decir, ayúdame. El presidente Noboa tiene un liderazgo y cuando es en meter mano dura, lo hace. Nosotros como oficialismo tenemos que exigir, y por supuesto que más que exigir, lo van a hacer, las gobernaciones y las intendencias del control exhaustivo. Si tiene que clausurarse, se clausura porque no puedes afectar a la clase media y a la persona de escasos recursos. Entonces, si hacemos un buen control, porque lo que no queremos es afectar el bolsillo del ecuatoriano, porque en este momento ya está afectado, ya tenemos problemas económicos, no hay empleo. Entonces, por supuesto que esta carga del IVA, me decía alguien, bueno, es que me va a afectar, yo me quería comprar un auto. Sí, si usted se quiere comprar un auto de $40,000, le va a afectar el 3 puntos más, va a tener que pagar 3 puntos más. Pero nosotros tenemos que garantizar que la libra de carne o la libra de chuleta siga valiendo lo mismo en donde usted la compre. Pues entonces ese es un papel de fiscalización y control de parte de las autoridades del Ejecutivo y nosotros también como Legislativo hacer el control. Estamos hablando con el asambleísta Jonathan Parra, él es asambleísta por ADN por Guayas. Priscila Jacome tiene otra consulta para usted, asambleísta Parra. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días. La bancada de las 6 ya dio su postura en torno a su negativa de apoyar el incremento del IVA al 15% y ha dado una lista de recomendaciones que propone en su lugar. Desde la bancada de ADN, ¿cómo reciben este comunicado? Mira, muy buenos días, Priscila, un gusto. Mira, no solamente ellos, hay otros bloques y también otras bancadas que en cambio se contraponen. El uno dice focalización en los subsidios, el otro dice no, porque esto afecta, etcétera, y bueno, ya y más tarde saldrá después el otro sector que no le gusta que hagan estos temas, pero es un consenso, señores, estamos en una guerra. Los grupos narcoterroristas están mejor financiados que las policías y fuerzas armadas porque ni siquiera la policía tenía chalecos. Acuérdense cuando yo iba a su medio de comunicación y les mostraba los documentos donde ni siquiera se compraban chalecos porque no había plata o se les caía el proceso a cada rato. Entonces, cuando estamos luchando o tratando de vencer a unos grupos narcoterroristas que están financiados de manera internacional y también en una red nacional, no podemos decir simplemente, no, es que sí te apoyo, pero en un papel. Entonces, vamos a lo real. A ver, en este momento, ¿el gobierno tomó o no decisiones en cuanto a ciertas medidas de grupos que sí ganaban mucho dinero? Claro que lo tomó en la ley pasada. Por eso es que, por ejemplo, en algunos procesos de la autorretención están incluidos los bancos. Y sabemos que ellos recaudan más del 50% de la recaudación del SRI junto con los otros grupos que mencioné. Pero esto es técnico. Entonces, yo quiero que cuando conversemos con las otras bancadas, no lo hagamos populista. Entonces, cuando yo subí el IVA, cuando yo tuve esto de acá, cuando metí un día de sueldo y le cobré a la gente, entonces estuvo bien. Pero acá, cuando hay 7.700 muertos en el 2023, donde el 80% de la gente inocente, sin antecedentes penales, niños, mujeres inocentes, y no hay plata ni para pagar sueldos. Asambleísta, pero entonces en este momento no podemos hablar de una unidad de las bancadas para este tema. Por eso yo le hago un llamado a la clase política de este país. En este momento hay un infeliz vacunando a un empresario, a un hombre de clase media o a una persona de escasos recursos, porque estos terroristas, no tienen otro nombre, no ven tu clase social. Entonces ellos están acabando con la pequeña industria, con la pequeña empresa, el microemprendimiento, porque mira cómo ese señor, el Juan Montalvo, cómo le dispararon en su tiendita, ni siquiera es un hombre rico, hasta su casa está en bloques, y lo vacunaron, y lo dispararon. Ese señor, ¿usted cree que va a seguir atendiendo? Es posible que ese señor cierre si se salve y se vaya del país. Entonces, ¿cómo quieren arreglar este problema? ¿Con politiquería o de manera técnica? Jonathan, asambleísta, Ronald Córdoba te saluda. Sí. Mira, por mi lado cuenta con ese 3%. No hay problema con ese 3%, pero tampoco no nos hagamos los tontos. O sea, la subida del queso, pero por supuesto que va a subir, pues, porque si tú dices que si el queso, la leche, el huevo no va a subir, quiere decir que te estás tirando un balazo en el pie, porque lo que existe es una pésima recaudación del servicio de rentas internas, porque ese huevo, ese queso tiene que pasar factura. 1, 2. Sería bueno también que le metan la plata a la eliminación de los subsidios, como por ejemplo, métele la mano a la super, métele una mejor recaudación de impuestos a las aduanas, donde se fugan $600 millones al año. Sí, mira, hasta los banqueros, acuérdate, yo lo siento si me de los banqueros, pero yo siempre he defendido a la clase media, de los más débiles, por eso hice mi ley María,
en honor a esa mujer golpeada y garroteada, que su único delito fue salir a trabajar en la mal llamada informalidad y encontró garrote por parte de algunas administraciones de alcaldes. Por eso es que yo no soy doble discurso. Yo cuando digo que la leche, los huevos, la carne, el pollo, el pan, azúcar y sal no te va a subir, ni los servicios básicos, etcétera, pero va a haber algún mal elemento que va a querer abusar de los precios, es donde debe entrar la fiscalización. Va a subir. Ojo, porque no tienen que cobrar el IVA. Si el tendero no cobra el IVA, lo que existe en el Estado es una pésima recaudación. Sí, pero en estos productos, recuérdate que aunque debes exigir la facturación, no hay el cobro del IVA del 12% en estos servicios básicos determinados en estos artículos de primera necesidad descritos en la ley. Estoy de acuerdo contigo en que hay otros sectores que pueden ponerse la camiseta. Sí, claro que sí. Empecemos por los banqueros, pero no empecemos a hablar, sino que ya hicimos. Por eso te estoy mencionando el proceso de que, por ejemplo, se les eliminó a estos bancos, a las instituciones financieras, la exoneración del pago del ICD por préstamos pagados en el exterior. Entonces ya se le está cobrando a los bancos. Entonces, y está muy bien porque ganaron más de 1.000 millones, pues hermano, tenemos que ponerle la camiseta a todos. Por eso es que te digo, yo no soy de los politiqueros que vienen aquí a mentir. Yo te estoy mostrando con cifras y con datos reales lo que ya se empezó a hacer, lo que el presidente ha empezado a liderar para cambiar este país y para darnos seguridad. ¿Quién va a venir a invertir? Pues el presidente mismo lo dijo. Primero démosle seguridad a las familias ecuatorianas, enfrentemos a la narcodelincuencia, el narcoterrorismo que nos está matando. Luego de eso hablamos de que vengan a invertir, porque ahora sí, hermano, ya no me van a matar. En este momento están hasta amenazando al microemprendedor del barrio. Eso es lo que queremos, que nos unamos todos. Es perfectible, sí, conversemos, veamos de manera técnica, unos dicen la focalización, otros dicen no a la focalización, otros a lo mejor quieren repetir la historia del terremoto, que quieren cobrar un día de sueldo. Yo, cuando fui funcionario público, en esa época, te lo voy a ser sincero, yo apoyé la subida del IVA, yo apoyé que nos cobren un día de sueldo porque era un terremoto, pues no estaba en el presupuesto que en este año 2016 vamos a tener un terremoto. Nadie pensaba que el narcoterrorismo iba a afianzarse en el país a tal grado que mueran 7.700 personas y que nos dejen quebrados económicamente. Por eso el gobierno saliente dejó 160 millones de dólares en la caja, pues ni siquiera para pagar, ni siquiera a los CBDs donde los niños se alimentan. Entonces, es la clase de debate que debemos tener, pero sin odios ni divisiones, sino pensando en esa familia ecuatoriana que quiere seguridad y que en este momento hemos empezado a caminar para dársela. Queremos agradecer al asambleísta Jonathan Parra, él es parte de la bancada del oficialismo, quien está impulsando, evidentemente, bancada que está impulsando el aumento de los 3 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado para financiar de cierta manera los requerimientos que tiene el Estado, sobre todo para materia de seguridad. Son exactamente las 8:22. Seguimos en Así Amaneció. Síguenos en